Ser podcast. El Mundial de Fútbol. Todos sabemos cuál es el primero del que tenemos recuerdos. Tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que para Borruchaga que siempre Marabona, genio, Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral. Pero alrededor del fútbol revolotean a veces quienes no conocen este deporte global, pero pueden sacar provecho de él. Many years ago, when I was young, they brought a player named Pelé to play. And he played for a team called the Cosmos, and Steve... Hace muchos años trajeron a un jugador llamado Pelé. Le reconocen, es Donald Trump, hablando de fútbol. Y es que este año confluyen esas dos ideas, la de Donald Trump y la del fútbol. La geopolítica, la inmigración, la represión de la inmigración, los bombardeos en Oriente Medio, la guerra de Ucrania, todo ello salpica la pelota. Que dijera lo que dijera Maradona, sí se mancha aunque no queramos. Y de eso va a ir este podcast, de balones manchados y de por qué un mundial como el de este año no se puede separar del nacimiento de un nuevo orden. Indagaremos en esos lazos sutiles y no tanto entre el fútbol, la política, los derechos humanos y la geografía. Soy Antonio Martín y mi primer recuerdo futbolero, pero casi vital, es el Camerún-Argentina de Italia 90. 36 años después, Camerún, Argentina e Italia están bajo gobiernos de derechas con tendencia al autoritarismo. Entonces Camerún era parte de un sur global que emergía, Argentina sufría una tremenda inflación y el país sede, Italia, hacía gala de su control de fronteras. ¿Y saben qué? Hoy estamos en las mismas, e Italia casi peor, porque está en manos de la extrema derecha y ni siquiera ha llegado al Mundial. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, genio. Gol de Estado. Ladies and gentlemen, Geopolítica del fútbol mundial. Esa paz que todos deseamos. we got him. I was saved by God to make America great again. Pero antes de todo este recorrido, de este repaso entre el fútbol y la geopolítica, vamos a ver qué tiene de diferente el Mundial de este año con respecto a todos los que ha habido antes. Y para ello está con nosotros la directora de Deportes de la SER, Laura Martínez. Cuéntanos, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Pues sí, es un mundial con muchas diferencias, ¿no?, respecto a los anteriores. Es más, si nos fijamos en el de Qatar, ¿no?, que era en un solo país, en una sola sede, donde teníamos todos los estadios a 20 minutos, que a nivel logístico diría que ha sido el mundial más fácil de la historia. Ahora cambian muchísimas cosas en este mundial de 2026. Más equipos. Pasamos de 32 selecciones a 48, siendo el mayor cambio en la historia reciente. Por ejemplo, es un nuevo formato de grupos. Hay 12 grupos de 4 equipos en lugar de los 8 grupos que había habitualmente, obviamente, porque hay más selecciones. También el sistema clasificatorio va a ser diferente, porque van a pasar los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros. Y hay una nueva eliminatoria. Se van a añadir 16avos de final. ¿Eso qué quiere decir? Que el Mundial, por ejemplo, pasa a tener 38 días, más partidos. Pasamos de 64 partidos a 104. ¿Y a qué horas van a ser, no? Pues en España los vamos a poder ver a las 6 de la tarde, a las 9, a las 11, a las 3, a las 5. El hecho también de que haya tantos usos horarios al hacer un Mundial en 3 países, 7 en concreto, hace que haya muchísimas franjas. Vamos a estar viendo fútbol a todas horas. 3 países sede, como decía, Estados Unidos, México y Canadá. Y cambios también en las reglas, ¿no? Medidas para reducir pérdidas de tiempo, como por ejemplo límites en las sustituciones. En conclusión, te diría que no es un mundial solo más grande por ser en 3 países, ¿no?, y por las dimensiones de estos países, sino que hay un cambio estructural completo que va a modificar la competición, la estrategia también y la experiencia que vamos a tener con el torneo. Episodio 1. Países del sur global que tienen aficiones apasionadas y que encuentran en el Mundial un escaparate para mostrarse al mundo. Naciones con problemas económicos y gobiernos populistas que tienen también en el campeonato del mundo un espacio donde promocionarse y una vía de escape, y también este año al menos una sede que hace gala de controles fronterizos. Las restricciones de Trump. Alrededor de todo esto, el fútbol, que nos une más allá de fronteras, de idiomas, de edades o de colores de piel. Senegal es un lugar donde la gente vive y respira fútbol. Es la tierra del fútbol, es el deporte más practicado, ya sea en la calle, juntos, en todas partes.
todo gira alrededor del fútbol, es parte de nuestra vida. Saikou Seydi, periodista deportivo senegalés, nos describe una sensación que comparten seguramente los 48 países y sus aficiones que van a competir este verano en Estados Unidos, en Canadá y en México. Pero quizá no sean 48 al final y quizá, o no tan quizá, esa emoción no podrán expresarla en los estadios los aficionados de varias selecciones. Y es que en medio está Donald Trump, Estados Unidos, que acoge 78 de 104 partidos, y en la Casa Blanca hay un presidente que lleva a gala no dejar pasar a millones de personas a su país, entre ellas aficionados de naciones que se han clasificado. Para decirlo de manera clara y simple, no podemos permitir la inmigración procedente de países en los que no podamos evaluar de manera fiable a quienes quieren venir a Estados Unidos. Por eso he firmado una orden para restringir el viaje desde países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. Haití, Senegal, Costa de Marfil o Irán, clasificadas para el Mundial, pero sin un acceso viable ni fácil para sus aficionados. Vamos a viajar mucho en este podcast y en Estados Unidos sí que nos han dejado entrar. Allí, de hecho, en Nueva York, está nuestro compañero corresponsal de la SER, Nicolás Lupo. ¿Qué tal, Nico? Hola. Ya de normal puede no ser del todo agradable, Nico, llegar a Estados Unidos. Nadie está libre de un control exhaustivo o de terminar en ese cuarto aparte en el aeropuerto a la espera de lo que es un interrogatorio en toda regla. Y esta combinación mundial-Trump hace pensar que podamos ver escenas de nuevo desagradables. Nico, cuéntanos, ¿cómo es un control fronterizo en Estados Unidos? Para los ciudadanos de la Unión Europea, el proceso es relativamente sencillo. La opción más común hoy en día es el ESTA, un trámite que se hace por Internet. Para obtener este visado, que tiene una duración máxima de 2 años y permite estancias de hasta 90 días, debes demostrar que tienes la intención de regresar a tu país. Una vez aterrizas, ya sea en el JFK de Nueva York, el Aeropuerto Internacional de Miami o el Ronald Reagan de Washington, lo primero que te encontrarás es una larga cola para verificar los pasaportes. Y es que en verano, especialmente los fines de semana, la espera puede extenderse hasta 2 horas, ya que la mayoría de los vuelos provenientes de Europa aterrizan por la noche. Pero difícilmente puedas enviar un WhatsApp a tu familia avisando que has llegado sin problemas. En un país donde la infraestructura antigua a veces se siente un poco decadente por la falta de inversión, la conexión Wi-Fi puede ser defectuosa o, en el peor de los casos, inexistente. Pero, mientras tanto, te puedes entretener con pantallas que repiten el mismo vídeo cada 5 minutos, con un estilo visual noventero, música melosa y esos primeros planos a cámara lenta que muestran la diversidad de origen y profesión de los 340 millones de habitantes del país. Y luego llega el famoso encuentro con los agentes fronterizos. Normalmente serios y con el visitante sintiendo un poco de nervios ante las preguntas, los agentes cuestionarán la razón de tu viaje y verificarán tus documentos. Aunque puede ser estresante, sobre todo la primera vez que se viaja, si todo está en regla, no debería haber ningún problema para entrar. Bienvenido a los Estados Unidos. Como decíamos, Haití, Senegal, Costa de Marfil, Irán están clasificadas para el Mundial sin que sus aficionados y aficionadas puedan viajar a Estados Unidos por las restricciones impuestas por el presidente. El primer problema que enfrentarán los aficionados y periodistas senegaleses será obtener visados, sí, porque la administración Trump está poniendo las cosas muy difíciles. Si recordáis, hace unos meses, justo antes del Afrobásquet femenino, a la delegación senegalesa se le negaron los visados para entrar allí. El primer problema será obtener visados, el segundo los costes, lo que cuesta viajar y el alojamiento en Estados Unidos. En el caso de Senegal, es una de las aficiones que deja huella en cada mundial. Esos bailes, vestidos, la animación constante, esos 7 que suelen ir a cada Copa del Mundo, cada uno con las letras del nombre del país pintada en el cuerpo para que las cámaras enfoquen la palabra Senegal. Le Sénégal remporte sa 2e Coupe d'Afrique des Nations et va donc
Campeones de África, como lo ha sido antes Costa de Marfil, y obligados ahora por Trump a recibir el apoyo de aficionados locales o de los residentes en el país. En Nueva Jersey y en Filadelfia es donde deben jugar estas selecciones africanas, y el choque entre el trumpismo y el amor global por el fútbol puede ser todavía mayor, ya que la amenaza se cierne sobre otros países, como es el caso de la República Democrática del Congo. Es una política que no solo afecta a los aficionados, sino que puede adulterar la competición, como nos explica Jean Titessier, que es portavoz de la Federación de Fútbol de Haití. La tribune para dinamizar los jugadores sobre el campo de juego y aussi. Las gradas están pensadas para que la gente anime a los jugadores con cánticos y para mostrar la cultura haitiana mediante espectáculos de danza en un ambiente alegre. Los haitianos que residen legalmente en Estados Unidos podrán sentarse y apoyar a nuestros jugadores, pero lamentablemente quienes están en Haití ni siquiera pueden solicitar visas para celebrar junto a nuestros futbolistas. Desafortunadamente estamos en desventaja frente a nuestros oponentes. En el caso concreto de Haití, un país como este es el más pobre de toda América, vuelve después de medio siglo un mundial. Los mensajes de Trump hieren además a su orgullo nacional. Incluso en el contexto futbolístico, ver a tu país incluido en una lista de países prohibidos no es fácil de soportar, es realmente difícil de digerir. Esta situación de cuarentena es aún más difícil de soportar para los haitianos porque el mundial, independientemente del país anfitrión, sigue siendo un escaparate donde todos los equipos clasificados quieren aprovechar al máximo su presencia. Y un capítulo aparte, Irán. Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto 2 guerras en 8 o 9 meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera. El ministro de Deportes de Irán no ve posibilidades de que su país pueda acudir al campeonato, los iraníes tampoco pueden entrar en Estados Unidos y el anuncio coincide en el tiempo con una publicación del presidente de la FIFA dando por hecho que Trump no iba a poner problemas a que el país compitiera. Irán fue una de las primeras selecciones asiáticas en ganarse una plaza para esta Copa del Mundo y curiosamente quedando por encima de países con los que ha terminado enredada en este conflicto de Oriente Próximo, como los Emiratos Árabes o Qatar. Y según el sorteo del Mundial, había más, porque si tanto Irán como Estados Unidos quedaran segundos de sus grupos, se tendrían que enfrentar entre ellos. Imagínense, en Arlington, en Texas. De Irán acaba de salir Iván Sánchez, es exjugador del Valladolid, del Elche o del Albacete, entre otros, y actualmente está en las filas del Sepahan, de la primera división iraní. ¿Qué tal, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se ha vivido en Irán la clasificación para el Mundial y qué afición hay ahora mismo en ese país por el fútbol? Bueno, la verdad que Irán es un país que le encanta el fútbol. La verdad que es una cosa que me sorprendió mucho porque en Oriente Medio, pues bueno, tenía más ubicado antes de llegar las zonas de Qatar, de Emiratos, de Arabia y bueno, normalmente cuando ves algún partido pues no hay mucho público y la verdad que en Irán me sorprendió mucho porque aparte de los equipos grandes de arriba que siempre va muchísima afición, pero también los equipos que están en mitad de tabla o en la zona baja tienen también su afición. Pues la verdad que ellos con la clasificación del Mundial, pues imagínate, una alegría muy grande para todos, tanto afición como para mismos compañeros, ¿no? que teníamos también nosotros en el equipo y bueno, al final es verdad que ellos, al ser tan fanáticos del fútbol, para ellos siempre estar en un mundial es una alegría inmensa. Los aficionados iraníes no pueden ir a Estados Unidos para ver a su selección. ¿Se está hablando de esto allí, de esta restricción y de los efectos que tiene? Bueno, sí que creo que la afición iraní pues tenía mucha ilusión, pero bueno, entiendo también que al final con esta situación que hay, pues ahora mismo el fútbol les importe poco y es una pena en ese sentido porque bueno, creo que al final tenemos muchos compañeros en el equipo que tenían muy buen nivel, que físicamente son muy fuertes y bueno, creo que podían haber competido en el Mundial y hacer buenos partidos. Iván Sánchez, ya fuera de Irán, pero ganándote la vida con el fútbol en ese país. Gracias y un abrazo. Hasta luego.
Y a todo esto, llegados a este punto, seguramente os preguntaréis qué pasa con la FIFA. Además de reírle las gracias a Donald Trump, Gianni Infantino tiene la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de la Copa del Mundo, ese torneo que ha ido presentando siempre como maestro de ceremonias, como ejemplo de la paz y de la buena relación entre naciones, pero que casualmente, o quizá no tanto, ha llevado en los últimos años a la Rusia de Vladimir Putin, a Qatar y ahora a este Estados Unidos trumpista. Human Rights Watch ha pedido explicaciones a la FIFA. Supone un cambio tremendo para cientos de miles de personas, probablemente para millones, y muestra el peligro que supone celebrar el Mundial en un lugar que está actuando activamente contra personas que antes eran consideradas legales. FIFA has repeatedly promised that the world is welcome in America, in the United States. La FIFA ha prometido varias veces que el Mundial es bien recibido en Estados Unidos, pero sin una acción legalmente vinculante por parte de la FIFA son palabras vacías. La FIFA debe utilizar su influencia para forzar al gobierno de Estados Unidos a respetar los derechos humanos y a eliminar las prohibiciones de viaje discriminatorias, así como a detener este tipo de controles migratorios, sobre todo en las ciudades que van a acoger partidos. Y la FIFA se ha limitado a decir que si ven irregularidades, lo comentarán con las autoridades competentes. El fútbol, y más un mundial, debe ser una fiesta, debe serlo para los aficionados, vengan de donde vengan, sobre todo si cruzan continentes y océanos para ver a su selección, pero FIFA y gobierno de Estados Unidos pretenden también poner una jaula encima de un balón. Estamos emocionados por tener aquí el Mundial. Van a ver lo mejor de Estados Unidos, tanto en lo deportivo como en lo relativo a nuestra hospitalidad. Todo el mundo es bienvenido para disfrutar de este evento increíble. Vamos a tener visitantes de un centenar de países, pero cuando todo acabe, deberán volverse a casa. En todo caso, Estados Unidos espera recibir a 1.200.000 visitantes por el Mundial. Veremos. Hasta aquí este primer episodio. En los próximos vamos a ahondar en otra clasificación de esta Copa del Mundo, la del cumplimiento de los derechos humanos de los países que participan. Os contaremos cómo un Mundial en realidad tiene poco de Mundial, porque los países más poblados van a tener que escoger otra selección a la que animar. Hasta entonces. Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Roberto García.